CTA es el primer conjunto de trabajadores que plantea modificar sustancialmente el modelo de representación. Bueno, mi intervención va a tener que ver con esa evolución. En principio, voy a tratar de hacer un juego de convergencia de dos grandes corrientes jurisprudenciales, aquellas que provienen del derecho colectivo y generaron fundamentalmente el fallo Atte, los dos fallos Atte y el fallo Rossi, y las que provienen del despido discriminatorio y contractual, y cómo convergen en un valor entendido como un derecho fundamental, que es la estabilidad en el empleo. Este juego, no sé si me va a salir muy bien, porque no está concluido, hay muchísimo debate, a tal punto que un reciente artículo del Observatorio, en el primer número de doctrina laboral, elaborado por un conjunto de abogados del Observatorio, la doctora González, las dos doctoras Quintero, Verónica y Paula, plantean los continuos desvíos a la jurisprudencia de la Corte y una gran confusión, que voy a tratar de no colaborar, respecto a los fundamentos de los fallos. Es decir, muchos fallos que se refieren a discriminación se fundan en el fallo Atte y muchos fallos que son verdaderas violaciones a la representación sindical son fundadas en el fallo Álvarez. Por lo tanto, hay mucha confusión aún que requiere mayor esclarecimiento. Y más aún con el último fallo Atte, que da en la esencia del modelo. El último fallo Atte es un fallo que es definitorio. Es un fallo para decir no hay regreso del fallo 2, ¿no? Es decir, de Atte 2. Entonces, en principio, ¿dónde estamos? O sea, estoy ubicado desde la teoría garantista, es decir, digamos, filosóficamente, desde el punto de vista del derecho, me encolumno detrás de la doctrina garantista y por lo tanto les aviso que todos mis criterios provienen de las lecturas de los filósofos garantistas. Me estoy refiriendo a Ferrajoli fundamentalmente. Por lo tanto, desde esa óptica subjetiva lo miro. Y lo miro también desde la ideología que da la práctica continua. Es decir, mi intervención no va a ser una intervención abstracta. Continuamente voy a hacer referencia a la realidad, porque es mi realidad cotidiana. Y también es la realidad cotidiana de un sector de trabajadores. Hay un artículo que después voy a facilitar al instituto, y la bibliografía se la voy a facilitar para quien la pida al instituto también del foro, que nos marcó a muchos de los que los escribimos. Es decir, que fue Tiempo de Derechos en el 2004, que escribimos junto al maestro Moisés May, a Giannivelli, al doctor García y al doctor Rosenberg, que conformábamos un conjunto de abogados que trabajamos en forma conjunta en las cátedras, en la universidad y también en la asesoría jurídica de la CTA. Y en ese artículo marcamos dos elementos esenciales de dos corrientes de pensamiento que pretendíamos que tengan un casamiento feliz. Es decir, la corriente de pensamiento que viene del garantismo del contrato individual y la corriente de pensamiento que viene desde las garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Y me acuerdo, cuando lo presentamos en sociedad, lo fue en un hotel céntrico y vinieron distintas figuras del mundo del trabajo, y hubo un grupo de jóvenes que en ese momento no tenía más de 25 o 26 años, que hicieron una crítica profunda al documento, diciendo que en ese documento faltaba un valor, y el valor era el salario, y que debía incluirse el salario. Las paradojas, por supuesto, tratando de no ser soberbio, pero miradas convergentes a la poca edad que tenía. Es decir, pero la paradoja del destino, la parábola,
es que el fallo AT2 se refiere al salario y a la intangibilidad del salario y a la libertad sindical. Por lo tanto, ese grupo de jóvenes rebeldes tenía razón de que los 3 derechos fundamentales, no eran 2 sino 3, debía incluirse al salario y a la garantía del salario mínimo vital. Un reconocimiento hacia ellos. Uno de ellos es Matías Cremonte, director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadora del Estado. La teoría garantista parte de entender al derecho como una fuente, como una herramienta democratizadora. Es decir, a diferencia de otras teorías, parte del derecho como un elemento fundamental para generar democracia en la sociedad. No solamente la democracia institucional, sino ir democratizando espacios que son resabios fundamentalmente de regímenes autoritarios. Entonces, la desmercantilización es uno de los elementos esenciales en el garantismo iuslauralista. Es decir, la recuperación de los derechos. Ahora, la recuperación de los derechos no es tan como nos formamos nosotros, y algunos que veo que tienen la misma edad mía, en que nos formamos en el garantismo clásico, en el sentido de que es el Estado que garantiza los estándares mínimos. Y era la negociación colectiva la que, a partir de esos estándares, aumentaba las condiciones a las mejores condiciones de trabajo. Y era la garantía, era la intervención del Estado-Nación. El garantismo es internacionalista porque parte de la norma internacional. Yo soy un internacionalista devenido por la realidad, devenido cuando entendí efectivamente que no había posibilidad de participación del Estado-Nación, en donde entendí que la norma internacional era la única que podía regular estas relaciones que se están dando en el interior del capital. Hoy el capitalismo es un mecanismo global de acumulación. Los mercados no son más nacionales, la visión es un mercado único. Y el mercado único está en lo global, está en lo internacional. Entonces, esta dimensión de modificación profunda de los métodos de producción hace reflexionar de que todos los mecanismos distributivos que ha tenido fundamentalmente el sindicato van resultando ineficaces, acá y en el mundo. O sea, la distribución y la concentración que se produjeron fundamentalmente a partir de la década del 90 requirió el debilitamiento de los sindicatos como elemento esencial para la mercantilización del valor de las relaciones de trabajo. Es decir, la mercantilización llegó a opinar en la Argentina que el orden jurídico debía ser subordinado al orden económico. A tal punto, lo dijo un ministro de Trabajo, concretamente el doctor Carlos Figueroa, abierta y pública. O sea, que el orden jurídico tenía un valor supremo, inclusive supremo en el sentido constitucional, porque la adecuación debía hacerse permanentemente en razón de esos cambios en la economía. El orden jurídico subordinado al orden económico. Por eso es retorno a los derechos. Volvemos a los derechos, pero volvemos en una forma distinta. Volvemos al derecho del trabajo, pero entendido como un derecho humano fundamental, porque lo incluimos dentro de los derechos fundamentales, y al incluirlo dentro de los derechos fundamentales lo entendemos como un derecho humano, fundamentalmente el derecho al trabajo, no del trabajo. Ya vamos a ver las diferencias. Y dentro de eso escogimos los dos derechos que entendimos que son derechos para generar derechos, o sea, derechos reproductores. En la escala de los derechos hay derechos
que son esenciales al momento de exigir otros derechos. Entonces, la estabilidad en el empleo es un requisito imprescindible para generar organización de los trabajadores. Si no tienen estabilidad, es difícil que se puedan organizar en el lugar de trabajo. Y a su vez, esa organización en el lugar de trabajo tiene que estar garantizada por el Estado en un valor fundamental: permitir y garantizar la no injerencia y la no discriminación. Entonces, esos dos derechos que provienen de fuentes distintas, que había inclusive una forma de divorcio vincular entre el derecho colectivo y el derecho individual,